El colapso del Imperio Romano no fue un acontecimiento repentino, sino un proceso largo y turbulento marcado por intrigas, violencia y una feroz lucha por el poder. Los últimos emperadores romanos, atrapados en conspiraciones y traiciones, intentaron sostener un imperio que ya se desmoronaba desde dentro, mientras se enfrentaban presiones externas implacables. En un mundo de instituciones en ruinas y crecientes desigualdades, estos Césares tardíos fueron los herederos de una gloria pasada, pero sus decisiones sellaron el destino de Roma. Quédate, porque en el video de hoy veremos cómo estos emperadores intentaron salvar lo insalvable y cómo sus luchas dieron paso a una nueva era de la tecnología de Occidente. Pero antes, deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos. Cómodo, el emperador que inició la caída. Cómodo, hijo de Marco Aurelio, ascendió al trono en el 180 después de Cristo, tras la muerte de su padre, un emperador filosófico y sabio. Sin embargo, Cómodo no compartió ni la visión ni las virtudes de su progenitor. En lugar de seguir el modelo estoico de Marco Aurelio, adoptó un enfoque autocrático y populista que desmanteló muchas de las estructuras que habían mantenido al imperio en su lugar. Su reinado se distinguió por una serie de decisiones que marcarían el inicio de una era de declive para Roma. Se entregó a un gobierno basado en el despilfarro, el nepotismo y la búsqueda constante de placeres personales, mientras que las instituciones imperiales y la administración pública se desmoronaban. A pesar de su carácter extravagante, Cómodo supo ganarse el favor del pueblo romano con sus espectáculos gladiatorios en el Coliseo y otros eventos populistas, distribuyendo alimentos y recursos para asegurar la lealtad de las masas. Sin embargo, su relación con el Senado fue completamente destructiva. Este cuerpo, que había sido durante siglos la representación del equilibrio de poder en Roma, veía a Cómodo como un emperador caprichoso y un tirano. Sus decisiones centralistas, que replegaban al Senado a una función decorativa, y su creciente dependencia de la Guardia Pretoriana, encargada de su seguridad personal, hicieron que la situación política se volviera cada vez más tensa. La Guardia Pretoriana, a la que Cómodo había otorgado un poder sin precedentes, sentó un peligroso precedente para el futuro del imperio al aumentar su influencia en los asuntos del Estado. Esta relación de mutua desconfianza y corrupción culminó en el asesinato de Cómodo en el 192 después de Cristo, un acto orquestado por su amante y varios miembros cercanos a la corte, lo que puso fin a un reinado marcado por la decadencia y la incertidumbre. Pertinax, una breve esperanza. Después del asesinato de Cómodo, el Senado, buscando restaurar algo de dignidad al trono, eligió a Pertinax, un experimentado administrador que gozaba de una reputación de rectitud y compromiso con la reforma. Aunque su reinado fue corto, de tan solo 3 meses, Pertinax intentó reorientar el curso del imperio con una serie de reformas económicas y administrativas que buscaban abordar los problemas financieros de Roma, que habían sido exacerbados por el despilfarro de Cómodo. Introdujo políticas de austeridad que pretendían poner orden en las arcas del Estado y poner freno a los excesos y la corrupción. Sin embargo, su intento de restablecer la disciplina y el orden no fue bien recibido por todos los sectores del imperio. Su austeridad, aunque necesaria, enfureció a las fuerzas armadas, especialmente a la Guardia Pretoriana, que se sentía despojada de sus privilegios y recompensas y esperaba una generosa compensación por su apoyo. El 28 de marzo de 193 después de Cristo, solo unos pocos meses después de asumir el poder, Pertinax fue asesinado por un grupo de 300 soldados pretorianos que irrumpieron en su palacio. La muerte de Pertinax no solo significó el fin de un intento legítimo de reforma, sino que también subrayó la creciente influencia de las fuerzas militares en los asuntos políticos. Su asesinato evidenció que para ese entonces el control de las legiones y la Guardia Pretoriana había pasado a ser un factor crucial para la estabilidad del Imperio Romano. Esto marcó un cambio importante en la estructura de poder de Roma, donde los emperadores ya no serían elegidos por el Senado o por el pueblo, sino por la fuerza militar, presagiando una época aún más turbulenta para el imperio. La subasta del imperio y el reinado de Didius Julianus. La crisis que atravesaba Roma alcanzó un nivel de humillación sin precedentes cuando la Guardia Pretoriana, ante la vacante del trono tras el asesinato de Pertinax, decidió poner el imperio a la venta. En un acto de cinismo total, los soldados subastaron la corona imperial y el senador adinerado Didius Julianus ofreció sumas astronómicas para asegurar su ascenso.
A cambio del apoyo de la Guardia Pretoriana, Julianus compró su derecho a gobernar, pero su llegada al poder no fue celebrada. Tanto el Senado como el pueblo romano recibieron este ascenso con profundo desprecio, considerando la venta del imperio como una burla a la dignidad de Roma y sus instituciones. La figura de Julianus, un hombre que no había demostrado capacidad ni méritos para gobernar, se convirtió en símbolo de la decadencia que caracterizaba a los últimos días del imperio. El reinado de Julianus fue efímero y sumido en el caos. A pesar de sus esfuerzos por consolidar su autoridad y ganar el respeto de los romanos, la noticia de la subasta del imperio pronto se propagó por las provincias, lo que provocó una ola de indignación generalizada. La falta de legitimidad y la humillación de la venta del trono no podían pasar desapercibidas. En un acto de desafío, 3 poderosos generales, al mando de legiones estratégicamente situadas por todo el imperio, se autoproclamaron emperadores y comenzaron a marchar hacia Roma, cada uno buscando su propia parte del poder. Este episodio marcó un nuevo nivel de inestabilidad en Roma, mostrando cómo la ambición, la corrupción y la creciente militarización del imperio amenazaban con desbordar el orden imperial, empujando a Roma aún más hacia el colapso. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. Septimio Severo, el estratega inigualable. De los 3 generales que se autoproclamaron emperadores tras la subasta del imperio, Septimio Severo, gobernador de Panonia Superior, se destacó como el más ambicioso y hábil. Nacido en Leptis Magna, en África del Norte, Severo poseía una combinación formidable de astucia militar y pragmatismo político, que lo convertirían en uno de los emperadores más destacados de la historia romana. Aprovechando su proximidad a Roma y el desorden que reinaba en la capital, Severo movilizó rápidamente a sus tropas en una marcha relámpago hacia la ciudad. En junio de 193 d.C., tras la ejecución de Didius Julianus, Severo llegó a Roma sin encontrar oposición significativa, asegurando el trono con una eficiencia que desbordaba a sus rivales. Ya en el poder, Septimio Severo no perdió tiempo en consolidar su control y remodelar el imperio de acuerdo con su propia visión. Uno de los primeros actos fue desmantelar la Guardia Pretoriana existente, que había jugado un papel fundamental en la crisis del 193 d.C., y reemplazarla con una nueva fuerza leal exclusivamente a él. Esta maniobra no solo eliminó una fuente de potencial desestabilización, sino que también aseguró que su autoridad fuera incuestionable dentro de las estructuras del poder romano. Además, Severo reforzó su posición ejecutando a sus opositores dentro del Senado y asegurándose de que solo sus hombres de confianza ocuparan cargos clave en la administración imperial. La Guerra Civil, Presenio Níger y Clodio Albino. Aunque había asegurado Roma, Severo aún enfrentaba desafíos significativos en las provincias. Presenio Níger, gobernador de Siria, fue proclamado emperador por las legiones orientales y estableció su base en Antioquía. Níger representaba una amenaza seria debido al control estratégico que ejercía sobre las rutas comerciales y militares del este. Mientras tanto, Clodio Albino, gobernador de Britania, esperaba pacientemente su oportunidad. Severo decidió enfrentarse primero a Níger, en una serie de campañas en el este, culminando en la decisiva batalla de Issos en 194 d.C., las fuerzas de Severo derrotaron a Níger. Este último intentó escapar hacia el Imperio Parto, pero fue capturado y ejecutado. Para consolidar aún más su control sobre Oriente, Severo ordenó la masacre de la familia y los aliados de Níger, enviando un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Con Oriente bajo su dominio, Severo dirigió su atención hacia Clodio Albino, quien había roto su acuerdo inicial con Severo y comenzado a movilizar tropas en la Galia. En 197 d.C., las fuerzas de ambos hombres se enfrentaron en la brutal batalla de Lugdunum, que dejó miles de muertos. La victoria de Severo aseguró su hegemonía, pero a un costo terrible para la cohesión del imperio. El legado de Septimio Severo. Con sus rivales eliminados, Severo gobernó el imperio durante casi 2 décadas, transformándolo profundamente. Su administración centralizó el poder en el emperador y redujo la influencia del Senado a un papel meramente ceremonial. Al mismo tiempo, fortaleció el papel del ejército en la política romana, asegurándose de que las legiones permanecieran legales a su familia mediante aumentos salariales y privilegios especiales. Sin embargo,
Esta militarización del poder tuvo consecuencias a largo plazo. La dependencia de Roma en sus ejércitos hizo que el imperio se volviera vulnerable a las ambiciones de los generales, quienes con frecuencia se alzaban contra la autoridad central. Además, el enfoque de Severo en las campañas militares y el enriquecimiento de los soldados desvió recursos de las necesidades civiles, debilitando aún más la estructura interna del imperio. Los últimos hijos del imperio. El reinado de Septimio Severo marcó el inicio de una nueva era conocida como el Dominado, en la que el emperador gobernaba como un monarca absoluto, respaldado por el poder militar. Aunque logró mantener la unidad del imperio durante su vida, las semillas de su declive ya estaban plantadas. La dinastía severiana, que comenzó con Severo, enfrentó las mismas tensiones que habían plagado a sus predecesores, y sus sucesores fueron incapaces de contener el creciente descontento social y las amenazas externas. La caída del Imperio Romano no fue un evento repentino, sino un proceso gradual alimentado por la corrupción, la fragmentación política y el peso de un sistema que ya no podía sostenerse. Los últimos Césares representaron tanto la grandeza como la tragedia de Roma, luchando por mantener un imperio que, aunque magnífico en apariencia, estaba podrido en su núcleo. Al mirar hacia atrás, la historia de estos gobernantes nos ofrece una visión clara de los peligros del autoritarismo, la militarización y el desdén por las instituciones civiles. Aunque Roma finalmente cayó, sus lecciones perduran, recordándonos la importancia de la estabilidad, la justicia y la unidad en cualquier sociedad. Estos últimos hijos de Roma pueden haber gobernado en tiempos oscuros, pero su legado ilumina el camino para comprender el fin de una era y el inicio de una nueva civilización. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.